Bueno, hoy vamos a hablar del monómero de estireno. Caetes de Expósito Alejo, Serfas de Ezequiel y Quispe Livia. El monómero de estireno es un líquido aceitoso de incoloro amarillento, muy refractivo y de penetrante olor. Los usos. Se usa para plástico de poliestireno, hule sintético a partir de butadieno, resinas, aisladores, impregnación de piezas fundidas, de magnesio, material fiberglass, etc. Sus propiedades son altamente inflamables, polimerizables y peroxidables. Es incompatible con agentes oxidantes fuertes como metales alcalinos, aluminio, compuestos de grafito, peróxidos, halógenos y metales, como el cobre, aleaciones de cobre y hierro galvanizado. La ingestión es 5.000 miligramos por kilogramo y la inhalación es 5.640 partículas por millón por 4 horas. Se debe almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuente de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición, mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. En tanto sus precauciones, es altamente nocivo y se debe trabajar en áreas ventiladas, eliminar toda fuente de ignición y utilizar ropa para evitar intoxicaciones o irritación en la piel, con los elementos requeridos como guantes, mascarillas, zapatos de seguridad, overol, etc. Identificadores químicos del monómero de estireno. Inflamabilidad 3. Líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones de temperatura ambiental. Salud 3. Materiales que bajo corta exposición pueden causar daños temporales o permanentes aunque se preste atención médica. Inestabilidad y reactividad 2. Materiales inestables que pueden sufrir cambios químicos violentos pero que no detonan. También debe incluir aquellos materiales que reaccionan violentamente al contacto con el agua o que pueden formar mezclas potencialmente explosivas con agua. ¿Por qué los tanques de recepción se purgan con nitrógeno? Bien, generalmente el aire húmedo en espacios vacíos es reemplazado por nitrógeno de alta pureza, que es inerte y está completamente seco. Em, Esta maniobra es regulada por una válvula de presión vacío que garantiza el proceso mientras se llena o vacía el tanque. Bien sabemos, ¿no?, que la inertización se emplea para reducir e inhibir las reacciones químicas no deseadas. La purga consiste en agregar gas, que generalmente es el nitrógeno, para desplazar los gases atmosféricos y formar una atmósfera inerte. ¿Por qué en los tanques hay válvulas de alivio? Bien, las válvulas de alivio de presión son también llamadas válvulas de seguridad y están diseñadas para aliviar la presión cuando un líquido supera el valor preestablecido de la presión de trabajo. Se utilizan para evitar el fallo o incluso la explosión de algún equipo o de alguna tubería. En caso de producirse un aumento excesivo de presión, la válvula se abre y el gas es liberado. Em, Estas válvulas, hay tres tipos de válvulas, podría ser una válvula de seguridad convencional, una válvula de alivio de fuelles balanceados o una válvula de alivio operadas pilotados. Eh, en sí podría ser una manual, que uno al darse cuenta que se elevó la presión por encima de la presión de trabajo, la acciona y el gas es liberado, y otra automática, que al aumentar cierto valor de presión el gas es liberado automáticamente. Bien, el gas debe ser liberado en un lugar visible, así el operador puede ver que la presión fue elevada por encima de la soportada y verificar la falla en el sistema de control. ¿Por qué el nivel del tanque aumenta? Bien, la carga aumenta su volumen por cada 10 grados centígrados de incremento de la temperatura. Si el tanque se llena mucho, al calentarse rebosaría. Pero si se carga poco, tendremos un cargamento móvil que reduce la estabilidad y el espacio libre se llena de gases. Gases que podrían conformar una atmósfera explosiva. Em, ¿Por qué se rompió la cubierta del tanque? La cubierta del tanque se rompió porque la temperatura óptima para el transporte de monómero de estireno es entre 15 grados centígrados y 29,4 grados centígrados. Pero al revisar el BDR se dieron cuenta de que el monómero de estireno había llegado a los 100 grados centígrados al momento de la explosión. El factor que dio lugar a la rotura de la cubierta fue sobre la presurización, y las fuentes de ignición pudieron haber sido la electricidad estática, chispas o elevadas temperaturas de las placas de cubierta de acero. Polimerización. ¿Qué es? ¿Cuáles son los factores que lo inician? ¿Y qué es una polimerización descontrolada?
Bien, la polimerización es un proceso químico por el cual los reactivos monómeros, que son compuestos de bajo peso molecular, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso llamada polímero, o bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. Eh, También tenemos la polimerización descontrolada o vigorosa, que es potencialmente peligrosa porque la reacción puede salirse de control. Una vez iniciada, la reacción se acelera con el calor que se produce. El desarrollo descontrolado de calor y presión puede causar un incendio o una explosión o puede romper recipientes cerrados, como en el caso del tanque. Dependiendo del material, los aumentos de la temperatura, la luz solar, la radiación ultravioleta, los rayos X o el contacto con químicos no compatibles pueden desencadenar tales reacciones y podría ser devastador. ¿Por qué utilizan tanques de aluminio? Bien, cuando el hierro se oxida se forma una capa porosa que es capaz de retener a los gases más volátiles y en un futuro producir una atmósfera inflamable. En el caso de no haber compuestos volátiles, el óxido de hierro absorbe oxígeno, lo que hace que se siga corroyendo. Cuando en los bolsillos de óxido se almacena sulfuro de hidrógeno y nos encontramos con una concentración de oxígeno por debajo del 3%, este se inflama espontáneamente. Por ello es que utilizamos los tanques de aluminio, porque al corroerse forma una placa rígida y no porosa que evita que se siga corroyendo. ¿Cuál es la temperatura de inflamación de regulación de emergencia y transporte? Bien, la temperatura de inflamación es de 31 grados centígrados. La temperatura de emergencia son temperaturas mayores a 41 grados centígrados. Y la temperatura de transporte promedio es menor a 31 grados. El LIE es de 0,9% volumen sobre volumen y el LSE es de 6,1% volumen sobre volumen. ¿Cómo pasar de 11,3 partes por millón a 17 partes por millón? Bien, para ello simplemente agregaremos 3 galones de TBC líquido.